Durante esta jornada, la presidenta Bachelet encabezó un acto de conmemoración por los 5 años del 27F, instancia en la que destacó los avances del gobierno en materia de reconstrucción. Justamente a raíz de eso queremos profundizar en algunos aspectos en este proceso de reconstrucción. La comunicación hasta ahora es con la ministra de Vivienda, Paulina Zabal. Ministra, gracias por esta entrevista con CNN. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo está? Muy bien. Aquí estamos. Qué bueno, ministra. En el discurso o en la locución que tuvo hoy la presidenta Bachelet, donde usted la acompañaba junto a otras autoridades, ella puso como fecha diciembre del 2016 para poder dar por cerrado el proceso de reconstrucción. Quisiera saber cuáles son los parámetros que se ponen para establecer esa como fecha y no antes, sobre todo cuando hoy día en la mañana Sebastián Piñera dijo que lo que quedaba por reconstruir era del orden del 1,2%. Quería, si nos podía aclarar esa información, por favor. Bueno, en primer lugar, porque efectivamente nos queda aproximadamente el 1,2% y esos son 2.700 soluciones habitacionales que no hemos iniciado y que hay que iniciar. La mayoría de ellas son construcciones nuevas y una construcción nueva tarda entre 12 y 18 meses. En segundo lugar, porque tenemos en ejecución 14.000 soluciones habitacionales que deben ejecutarse en tiempo y forma para efectivamente completar ese sector de viviendas que todavía no es posible que las familias puedan ocupar. Pero además porque tenemos también que resolver los problemas constructivos de aproximadamente 3.800 viviendas que nos quedan por reparar y que en el proceso de uso de habitar por parte de las familias han manifestado problemas. Entonces, cuando la presidenta se está refiriendo a fines del año 2016, se está refiriendo a este conjunto de situaciones que dice relación con las viviendas sin iniciar, las viviendas que están en ejecución y aquellas que es necesario reparar. Esas viviendas sin iniciar, ministra, ¿por qué no ha sido posible comenzarlas? ¿Porque ha habido un problema en el papeleo, en los requisitos o en los documentos propios para comenzar ese proceso? ¿Qué explicación hay para esos 2.700 viviendas? Bueno, por distintas razones. Un grupo de esas viviendas son viviendas del sector rural, que son viviendas dispersas, ubicadas en el sitio propio de los residentes y donde en general hemos tenido dificultades para encontrar empresas que estén disponibles para construir, porque la poca cantidad de viviendas muchas veces hace económicamente no rentable o más compleja su construcción. Luego hay un grupo de viviendas que son de reparación y están vinculadas fundamentalmente a reparaciones patrimoniales que han requerido evaluaciones previas y también un sistema constructivo particular desde el punto de vista técnico. Y luego hay un conjunto de soluciones habitacionales que efectivamente son construcciones en nuevos terrenos y donde ha habido dificultades ya sea con los terrenos, con los proyectos que no existían en un momento determinado y que ha habido que generar, pero también en algunos casos que eran subsidios otorgados que no tenían ni proyecto ni terreno. Pero en general lo que estamos haciendo hoy día es estrechar el vínculo entre el ministerio, los municipios respectivos y las familias para destrabar aquellas dificultades que hacían inviable que se iniciara la construcción. Y el concretar cada uno de sus proyectos es un desafío en sí, por cuanto, tal como dijo la presidenta hoy día en la mañana, siempre en todo proceso lo que queda para el final es lo que tiene mayor dificultad. Perfecto. Ministra, hubo que cobrar boletas de garantía, fue necesario quizá reparar o tener que entrar con mayor arreglo a viviendas que fueron eventualmente reconstruidas en la administración anterior. Se lo pregunto porque ha habido críticas en esa línea sobre la gestión que tuvo el gobierno anterior. Quiero saber en qué magnitud fue eso, si es que fue así efectivamente. Bueno, efectivamente hemos tenido aproximadamente 8.100 y un poquito más de viviendas que luego de asignadas y de iniciado su uso han presentado problemas constructivos de distinta índole. La gran mayoría de ellas tiene que ver con filtraciones, con humedad, con problemas en las techumbres o con problemas de aposamiento de agua en los sectores colindantes a la vivienda. Ahora,
Estos problemas constructivos, en la mayoría de los casos, ha sido posible resolver por la vía de lo que la ley estipula, que es el cobro de las boletas de garantía y el trabajo de las empresas. En otros casos hemos tenido que hacer una evaluación más compleja, porque estos problemas se han manifestado con posterioridad y nos ha obligado a hacer una evaluación técnica que en algunos circunstancias ha significado agregar obras que no estaban pronosticadas, por ejemplo, muros de contención, por ejemplo, sistemas de evacuación de aguas lluvia o sistemas de mejora en las techumbres para evitar las filtraciones. Lo más importante de esto es que lo que hemos procurado todos es que este proceso de reconstrucción cumpla con un requisito de oportunidad, con un requisito de calidad, con un requisito de participación y con un requisito muy importante, que es que mejoremos lo ya existente, porque lo cierto es que las catástrofes no solamente impactan de una manera brutal en la vida de las familias, en su proyecto familiar, sino que también dejan al descubierto las inequidades que arrastramos como país. En este caso, viviendas que tenían problemas anteriores, suelos donde estaban emplazadas que no eran los adecuados, y ampliaciones que no correspondían, etcétera. Entonces, yo diría que más que empezar a decir que si el problema lo tuvo este o el otro, lo cierto es que yo creo que este 27 de febrero del año 2015 nos pone frente a tres realidades. En primer lugar, a volver a solidarizar, a acoger y acompañar el dolor de quienes vivieron esta tragedia, y personalmente quiero hacer un tremendo reconocimiento a aquellas familias que perdieron a miembros de su propia familia en esto. Ese dolor que acompaña a las familias hoy día, tenemos el desafío, y este es el segundo tema, de transformarlo y de proyectarlo en ciudad mejor, en un país mejor, en viviendas mejores y una distinta manera de trabajar. Y el tercer tema que tenemos que hacer ahora es asumir entre todos el desafío de lo que nos queda, porque si nos vamos a empezar a disputar que a quién le corresponde, eso no es lo que la gente quiere. Lo que los chilenos y chilenas quieren es que reconozcamos que este proceso de reconstrucción ha sido un aporte de distintos gobiernos, de distintos municipios, de distintas entidades públicas y privadas, un reconocimiento también a los voluntarios, que nos queda camino por andar, que tenemos aprendizajes que sacar y que tenemos que proyectar un futuro de Chile con el dolor de la pérdida, pero con la mirada puesta en el futuro de que podemos hacer un país mejor. Ministra, ¿y qué lección en puntual saca en la cartera de vivienda de esta catástrofe? Hemos vivido muchos terremotos en Chile, lo más probable es que los sigamos viviendo por la naturaleza de nuestra condición geográfica, pero uno, por ejemplo, se pregunta, ¿habrán construido las familias sus casas en los mismos lugares que se inundaron producto de un tsunami, por ejemplo? ¿Qué lecciones, y repito, en particular, saca la cartera que usted comanda? Bueno, yo creo que tenemos lecciones de distinto tipo. En primer lugar, como usted bien señala, aquellas lecciones que implican a los instrumentos de planificación territorial para que efectivamente construyamos en terrenos sin riesgo o estipulemos las medidas de mitigación de los riesgos que deben anteceder a la construcción de vivienda para hacer habitables lugares que por nuestra propia geografía tienen algún grado de riesgo. En segundo lugar, sin duda alguna, tenemos el desafío de ser más rigurosos en la calidad de la construcción, en la fiscalización de las obras. Chile tiene normas constructivas que son de un alto estándar desde el punto de vista de asumir nuestra condición sísmica, pero muchas veces, no sé si muchas veces, a lo mejor estoy exagerando, pero hay oportunidades en las cuales la construcción no responde a cabalidad al cumplimiento de esas normas técnicas, y eso nos obliga a ser más exigentes. Pero en tercer lugar, sin duda alguna, tenemos que mejorar el emplazamiento de las viviendas y su entorno. Muchas veces los daños se producen por ampliaciones no programadas o mal hechas, porque los espacios comunes estaban siendo usados para ampliaciones que no correspondían o las vías no estaban.
Bien, ministra, hemos tenido una dificultad técnica, nos ha quedado muy clara cuál es la visión y también el análisis que se hace en este 5º aniversario. Si tiene oportunidad de escucharnos, le agradecemos estos minutos de conversación a la ministra de la Vivienda, Paulina Zabal.